Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez. Hoy tenemos el honor de nueva cuenta de poder conversar con el reconocido consultor político Antonio Sola. Gracias, mi querido Antonio, por compartir tus puntos de vista con el auditorio de la revista Peninsular, la cual es, por supuesto, tu casa. Muchas gracias, Rodrigo. Me siento en casa y siempre es un placer estar aquí contigo. Antonio, el día de ayer el PRI, el PAN y el PRD anunciaron un acuerdo de coalición parcial denominado Va por México. Esto es para las elecciones del 2021 y que el día de hoy sería presentado ante el Instituto Nacional Electoral. Quisiera saber tu opinión al respecto. Bueno, yo creo que la coalición de estos tres partidos en realidad evidencia el tamaño y la magnitud de lo que tienen enfrente con Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez necesita el PAN, el PRI y el PRD, que casi está, digamos, en paz descanse, casi porque está muy debilitado, necesitan unir sus esfuerzos para poderle hacer frente al López Obrador y a su partido, a Morena, de cara a las próximas elecciones del 2021. Así que así es como lo veo, una jugada táctica, muy en el momento de unas elecciones parcial, como tú dices, para hacerle frente, sobre todo en la Cámara de Diputados, a esa eventual mayoría que pudiera tener López Obrador y Morena en el 2021. Oye Antonio, desde el punto de vista de comunicación política, unificar un mensaje, un discurso por parte de la coalición, pues va a ser un poco complicado porque son diferentes ideologías. Para posicionarse en contra de la administración actual de Morena, ¿será suficiente poder competirle en las elecciones del 21 y restar a Morena o no? ¿Y cómo? Mira, sí, es un punto muy importante, Rodrigo. Va a ser muy difícil explicar una coalición que no es natural. Una coalición de dos partidos adversarios por más de 70, 80 años que ahora se juntan y que además tienen, como tú bien dices, porque forman parte, digamos, de la política del siglo pasado, un corte ideológico, pues aparentemente distinto. Yo creo que está cambiando tanto el mundo, o ya ha cambiado, y esta pandemia nos ha acelerado tanto, que hasta eso está dejando de ser importante. Creo que la cosa práctica en la política está a la orden del día. Esto lo estamos viendo en otros países y también, ¿por qué no?, lo vamos a ver en México para estas próximas elecciones y para las siguientes. Ya venía pasando a nivel local en algunos estados, ahora va a pasar a nivel nacional, y esto te habla de la gran transformación profunda de la política y de los políticos, de esta clase de política y de esta clase de políticos, que se van a tener que reconvertir, como yo digo, o evolucionan o simplemente terminarán extinguiéndose. Oye, por último, estimado Antonio, de cara al proceso electoral del 2021, ¿Va por México es un peligro para AMLO o AMLO es un peligro para Va por México? Bueno, yo creo que es más bien que Andrés Manuel López Obrador representa un peligro para las aspiraciones del PAN, PRI y PRD en este momento. A los mexicanos les va a tocar evaluar si realmente López Obrador es un peligro o no para este México de hoy que estamos viviendo, y vamos a ver cómo se comporta el voto. López Obrador sigue manteniéndose fuerte, aunque ha caído bastante en las últimas encuestas. No es fácil gobernar en tiempos de pandemia, con una crisis económica, y yo creo que lo que está en juego el año que viene es una, digamos, recomposición y digamos, la recomposición de la política vieja y un nacimiento de una política nueva que será la que vamos a vivir para los próximos 30 o 40 años. Una cuestión un poco compleja porque tiene que ver con, digamos, como te digo, movimientos políticos, pero quizá en la entrevista del año que viene, del 2021, en la primera que tengamos, mi querido Rodrigo, quizá podamos hablar de lo que va a pasar en los próximos, pues como te digo, 40 o 50 años. Oye, Antonio, antes ya de cortar, te quería preguntar, ¿cómo ves el 21 a nivel global con toda esta pandemia, con la política y con las elecciones encima? Pues mira, va a ser un año muy difícil, mi querido Rodrigo. Ojalá que sea para todos mejor que el 2020, pero igual pienso que con la pandemia de la salud, con estas nuevas noticias que estamos viendo de los países desarrollados como Inglaterra, con nuevas cepas, la pandemia de la pobreza y la pandemia de, digamos, la economía y la exclusión de las personas de los sistemas democráticos, vamos a vivir un año muy convulso, muy difícil, muy complejo respecto a las relaciones personales y profesionales de cada uno de nosotros. Y como yo siempre digo, Rodrigo, de rodillas solo ante Dios.
al resto de la vida hay que ponerle pecho, hay que ponerle ganas, hay que ponerle entusiasmo, porque yo creo que como seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y tenemos la capacidad y la posibilidad de entre todos juntos, tomados de la mano, salir adelante. Y creo que eso lo vamos a lograr. Y vamos además, pienso de verdad, vamos a ser una mejor humanidad después de este tránsito que estamos viviendo que la que somos ahora. Tiene que ser por nuestros hijos. No puede ser, no podemos permitirnos, Rodrigo, que tus hijos y los que yo quiero tener nos miren a los ojos y nos digan, habiendo podido hacer tanto, hicimos tan poco. Así es. Te agradezco mucho, Antonio. Hermano, ya sabes que la revista Peninsular es tu casa. Te deseo una feliz Navidad y lo mejor para el 2021. Igualmente, Rodrigo, un abrazo grande para ti, tu familia, para todos tus oyentes, para la revista. Gracias, feliz Navidad y feliz y próspero 2021. Que sea lo mejor para cada uno de ustedes. Igualmente. Nos vamos a un corte y volvemos aquí desde Mérida.